a esto? Muy bien. Pues los vuelvo a saludar. Gracias a todos por existir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en la hora que vayas a ver el video en diferido o en el horario en que te encuentres en estos momentos. Gracias por estar. Me presento, mi nombre es Margarita Barrera y hoy traigo para ti una clase para aprender a entender cómo es el duelo dentro de cómo se trabaja el duelo dentro de las constelaciones familiares. Recuerda que esta maravillosa técnica es una técnica sobre todo de Bert Hellinger, en el cual él tiene tres pilares, que son los órdenes del amor con los que trabajamos a profundidad todo esto, ¿no? Déjame compartir contigo mi pantalla y de esta forma que puedas ver. Ok, muy bien. Vamos a comenzar. Ok. Las constelaciones familiares son un potente recurso para procesar, para limpiar, para desbloquear, para reconciliar y para cerrar los duelos que se lentifican, ¿sí? Cuando decimos lentifican, bueno, aquellos que están bloqueados dentro de nosotros, que sin saberlo, inconscientemente ahí están. Y así también para liberar al doliente de pensamientos, de creencias y de energías tóxicas que están complicando su vida, ¿no? Miren, es normal que ante situaciones dolorosas se viva un duelo. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, ante la pérdida de un trabajo o de una relación, porque no solamente las pérdidas son físicas de una persona, ¿sí? Sino también puede ser un duelo que estemos pasando de una relación que nos ha dolido tanto dejarla, soltarla, o de un trabajo en el cual venías desempeñándote durante mucho tiempo, que te gustaba, o que simple y sencillamente llegó tu turno y que ya cerraste ese ciclo ahí. Ese duelo es al que me refiero también, ¿no? Porque esto es un proceso natural de la vida, pero existe el peligro que se reprima dicho duelo y que quede bloqueado sobre todo en nuestro inconsciente, generando una serie de síntomas que nos van a llevar a la enfermedad y al fracaso o a convertirnos en muertos en vida, ¿sí? El primer impulso ante una persona que está viviendo un duelo es decirle, no llores. Y te has puesto a pensar cuando le dices a alguien, no llores, cuando lo único que esta persona quiere es desahogarse. Muchas veces podríamos también decirle, disfruta, realiza algo que te haga olvidar. Son palabras que a veces decimos y que para nosotros puede que tenga un sentido, pero para el doliente no, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estas recomendaciones vienen cargadas de buena vibra, vienen cargadas de intenciones positivas, también déjame decirte que pueden perjudicar el proceso natural del duelo, sobre todo al principio de cuando se empieza a suscitar, o del drama, digamos. Porque obviamente el duelo es un proceso que lleva implícita diferentes etapas para su total desarrollo y cierre, sobre todo. Elizabeth Kubler-Ross divide las etapas del duelo en la primera, negación, la segunda, el regateo, la tercera, la cólera, la cuarta, la tristeza, la explicación, la comprensión, la integración, la aceptación y la reinversión. Hasta que cada una de estas etapas no se vivan, indiferentemente del orden y del tiempo que tarden, se debe de permitir el libre fluir a través de ellas, para que se pueda cerrar un duelo completamente. Y de esta forma,
Es mucho, mucho más difícil el vivenciar un duelo cuando no se puede justificar la pérdida, porque ha sucedido inesperadamente, ¿sí? Y en esos momentos funciona muy bien el poder expresar las emociones que se sienten sin juzgarlas, simplemente sacándolas fuera para que no queden enquistadas en nuestro cuerpo. Porque debido al estado de shock se adormecen las sensaciones y perdemos el contacto con nosotros mismos, colocando de esta manera una barrera para evitar el sufrimiento, lo cual imposibilita tu capacidad de entregarte. Y al hacer contacto con nuestras emociones, pues puede dar miedo porque es algo con lo que no estamos familiarizados, sobre todo en momentos de profundo drama, en momentos de profunda, estamos en ese momento. Sin embargo, es importante en esos momentos evocar los recuerdos, porque es la mejor manera para conectarnos con ese dolor que yace allí. El tiempo para superar un duelo varía de una persona a otra. Y si bien es cierto, se debe propiciar la expresión, ya sea verbal o corporal. Es importante que en un principio hay una fuente de resistencia ahí a la expresión de ira e impotencia que siente el ser humano por la pérdida de eso que le dolió tanto. Y a lo largo de nuestra vida podemos bloquear diferentes duelos y de los cuales tenemos que ser conscientes para poder realmente tener una vida plena, para poder conectar con nuestra vitalidad, con nuestras metas y con nuestros sueños. Y una de las causas de los conflictos personales son aquellos duelos que no permanecen abiertos. Ya sea porque había que mantenerse fuerte y todo el mundo insistía que había que salir y que seguir adelante, ¿sí? Nos decían, tienes que seguir, tienes que hacerlo, tienes que ser fuerte. Y uno, pues él no es fuerte, ¿no? Uno se considera fuerte y dice, no, pues sí, mis hijos, mi madre, no sé, o las cosas que vienen, ¿no? Tenías que sentirte así, porque todo el mundo insistía en que tenías que seguir adelante. O bien hay otros porque creamos mecanismos de defensa para protegernos del dolor. Y por lo tanto se reprimen. ¿Pero qué crees? Ahí están. Está en tu inconsciente. Ahí se encuentra, en tu subconsciente. Pero a pesar de que se haga esto, el duelo permanece como sombra en nuestro inconsciente y al menor movimiento aflora. A lo que es peor, otros miembros de la familia lo llevan por nosotros. Así es. Uno de los mayores problemas con los duelos es que no somos conscientes que vamos creando mecanismos automáticos para poder salir a flote ante una situación dolorosa. Y aquí me causa a mí esto que dice esta imagen. Muchas de las tragedias que suceden en nuestra vida derivan de mantener un duelo abierto por un familiar fallecido. Imaginen cuántas de estas situaciones que hoy se están viviendo en día, pues son a causa de esto. Y a continuación te voy a exponer algunas maneras en que lo evitas y que a la larga se terminan haciendo sufrir más. Por ejemplo, una es reprimiendo tus sentimientos. Aunque lo hagas, estos no dejan de existir, obviamente. Por el contrario, se hacen mucho más intensos y se van manifestando con cambios de humor e irritabilidad, tensión en el cuerpo, insomnio y una gran cantidad de síntomas. ¿Cambió tu estado de ánimo?
¿Cambiaste tú? ¿Qué pasó? ¿Qué duelo sigues teniendo reprimido ahí que no te está dejando avanzar? Otras son las proyecciones que reprimes. Ese sentimiento negándolo en ti. Y que lo proyectas sobre el mundo. Tal vez tú te lo niegas y dices, no, pues ya estoy bien y todo, pero todo el mundo lo ve. Todo el mundo ve lo que sufre. Y de esta manera, ¿qué crees? Le pertenece a otros. Esos sentimientos que consideras indeseables, lo cual te va a llevar a pelearte con el mundo. Otro es con la evitación, ya sea con mucho trabajo, ya sea consumiendo drogas, en diversiones e inclusive apegándote a relaciones tóxicas, porque la idea es evitar tomar conciencia de lo que hay dentro de ti. ¿Qué tipo de duelos se bloquean? Bueno, están los duelos que cubren a otro duelo. Están los duelos no vividos por nuestros padres, ya sea por la pérdida de un hijo o de cualquier ser querido. Los duelos transgeneracionales son aquellos duelos que vivieron nuestros ancestros y que ocultaron o que quedaron en el olvido. Y pueden ser muertes en la guerra, pueden ser accidentes o ruinas. Aquello de lo que no hablamos, porque nos duele. Porque está ahí, pero nos duele, ¿no? Los duelos que cubren a otro duelo, por ejemplo, son la pérdida de una mascota que ha despertado la memoria inconsciente del fallecimiento de un padre, la muerte de un amigo en nuestra adolescencia o de un ser querido. Normalmente se piensa que se supera pronto, pero muchos de nuestros miedos derivan de que en el momento en que se vivió el duelo, quisimos ser fuertes y allí ya se dormido, como sensación de vacío. No sé qué es lo que quiero, no sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo se puede superar este duelo? Descubriendo cuál es el duelo más antiguo. ¿Cuál fue la situación más dolorosa de tu vida? Y aquí, ¿qué puedes hacer? Puedes escribir una carta a esa persona que fuiste, aconsejándole cómo salir de ello desde la experiencia que tienes hoy. Luego puedes mirar la situación actual y observar si todavía sientes el mismo dolor. Y los duelos no vividos por nuestros padres, ya sea la pérdida de un hijo o de cualquier ser querido, pues pueden ser durante nuestro embarazo o en nuestra infancia, que podemos estarlos desarrollando. Nuestros padres reprimen el dolor, ya sea por cuidarnos a nosotros o porque no saben procesarlo, pero lo captamos y empezamos a vivir con dicho dolor como si fuera nuestro. Y en estos casos se observa una transgresión de los desórdenes del amor. ¿Qué se puede hacer para superar el duelo no vivido por nuestros padres? Bueno, podemos hacer una reverencia ante ellos y colocarnos como los pequeños. Confiar en que ellos son los grandes y que pueden cerrar sus propios procesos, porque con la soberbia de cargar con el asunto sufrimos en nuestra vida. Están también los duelos transgeneracionales, y aquellos duelos fueron los que vivieron nuestros ancestros y que ocultaron o quedaron en el olvido, como esas muertes en la guerra, esos accidentes, esas ruinas. Son situaciones de las que no se hablan, porque se siente vergüenza, porque se siente dolor. Sin darnos cuenta, por lealtad al sistema, empezamos a llevarlo como tristeza dentro de nuestro sentir, ese dolor e inclusive muchas veces ira, sin causas aparentes. ¿Cómo superar los duelos transgeneracionales? Bueno,
tenemos que comenzar haciendo nuestro árbol genealógico, donde podamos colocar a todos los miembros de nuestra familia y darles un orden. ¿Qué pasa si no tengo fotos o los datos de ellos? Bueno, simplemente colocas una imagen simbólica que los represente o un número. Dentro de las terapias transgeneracionales que doy, lo primero que hago es eso, ordenar tu árbol. Que no tengo mucha información, no sé nada de esto. No te preocupes por eso, que al abrir el campo, la información llega. ¿Sale? ¿Cómo saber si tengo un duelo bloqueado? Bueno, pues una de las cosas para saber si tengo un duelo bloqueado es porque lloro con mucha facilidad y la mayoría de las veces no sé ni por qué lloro. Tienes un duelo bloqueado. Me siento falta de energía o sin ganas para dedicarme a mis proyectos. Estoy desarrollando síntomas o enfermedades consecutivamente. Trabajo compulsivamente muchas horas al día. Me cuesta expresar lo que siento. Me siento separado del mundo. Siento un gran vacío en mi pecho. Pienso constantemente en mis seres queridos fallecidos. Vivo cualquier ruptura o cambio de vida como que si fuera una tragedia. No tengo esperanzas, sueños, metas. ¿Sí? ¿Y cómo supero este duelo bloqueado? Bueno, en primera, yo te recomiendo que hagas una constelación familiar para que lo superes. De alma a alma podrás hacerlo sin complicaciones, realizando una constelación. Expresando las emociones tal cual como las sientes. Como te decía yo, realizando un árbol genealógico desde el mismo momento en que se inicia su construcción, empieza esta sanación hacia ti, al traer a la conciencia lo que estaba olvidado. Expresarse a través del arte, inclusive a través del baile. Muchas veces, pintar, hacer cerámica, salir a bailar, tomar fotografías nos ayudan, porque podemos expresarnos a través de eso. Cantar, escribir. Puedes hacerlo a través de eso. También puedes hacerlo a través de realizar una reunión conmemorativa de la pérdida, en donde se evoquen los recuerdos, escribiendo cartas a la persona fallecida, en donde se le exprese lo que siempre se le quiso decir. Realizar una constelación familiar ayuda sobre todo a concientizar los duelos transgeneracionales. El duelo para ser sanado tiene que ser llorado, ¿sí? A veces nos queremos hacer tan fuertes. No, yo soy fuerte, sí, no. Tienes que llorar tu duelo, tienes que hacer que salga esa emoción, porque es a través de las lágrimas como nuestro corazón destila su tristeza, su pena, su vacío, su impotencia, su rabia, su soledad, ¿y ahora qué hago yo? Si no lloras todas esas emociones que te hierven dentro, acabarás abrazada por ellas. La muerte de un ser querido es una de las situaciones más duras que tiene que enfrentar un ser humano. Aunque suele provocar reacciones intensas en nuestra psicología, como confusión, como intensas tristeza, angustia, impotencia, miedo. Y también en nuestro cuerpo, como tensiones musculares y otras molestias físicas, pérdida del apetito o del sueño, o una propensión a enfermedades. El duelo no es una enfermedad. La enfermedad realmente sería
no hacer el duelo. ¿Sí? Cuando estás inmerso en el dolor del duelo, te parece que nunca vas a poder salir de ahí, porque lo único que quieres es tener a esa persona de nuevo. Y al mismo tiempo sabes que nunca la podrás recuperar, pero todo lo que comienza tiene un fin. Y de la misma manera que empezó, un día te levantarás y mirarás el día de otro modo. Te levantarás de este duelo. Un día tendrá también que terminar. Eso no quiere decir que vayas a olvidar, pasar la página o abandonar al otro. Este suele ser el gran temor de muchas de las personas del duelo. Ay, que se me vaya a olvidar o que se vaya yo. No, terminar es darle un lugar en lo más íntimo de nosotros. Es un lugar donde la muerte no puede llegar, donde podremos seguir queriéndolo siempre, donde el amor que nos dio permanecerá intacto y un lugar que nos va a permitir abrirle de nuevo nuestros brazos a la vida. El duelo es muy personal. Cada uno tiene su ritmo, su forma, su manera. La duración y la intensidad del duelo puede ser muy distinta de unas personas a otras y no guarda relación con la intensidad de nuestro amor, ¿sí? La pérdida de una persona, un aborto espontáneo o un niño fallecido temprano, la pérdida de la salud, la pérdida del trabajo o, por ejemplo, la pérdida del deseo pueden estar relacionadas a dinámicas ocultas en el sistema familiar. A menudo no somos conscientes de estas dinámicas. Y al mismo tiempo, ¿cómo respondes a la enorme falta de lo que estás tocando tan profundamente en tu ser? ¿Cómo puedes volver a abrir tu corazón a la vida? Aprender a asumir, a aceptar tu pérdida es un proceso a menudo laborioso. Un duelo, una pérdida no vivido ni tomado impide tu desarrollo y el uso de tu propia fuerza, de tu propio potencial y de la capacidad de vincularte y de amar. En una constelación familiar nos permite observar qué eventos han sucedido en el fondo de la familia y qué dinámicas. Y se emplean que pueden estar relacionadas con esta pérdida. Las constelaciones familiares, individuales o familiares, se utilizan en el duelo para obtener una visión de las emociones y del comportamiento de la persona, que es el consultante que consulta, ¿no? Y desde la perspectiva sistémica, alguien no solo es formado por las características externas o de su familia. También las experiencias psíquicas y emocionales son heredadas y almacenadas en la memoria de tus células. Hay desequilibrio en el sistema familiar, porque algo o alguien es excluido o olvidado y se manifiesta en parientes posteriores en forma de enfermedades o de comportamientos. Así es que aguas. Cuando quieres dar forma a tu vida, después de la muerte de un ser querido nuevamente, puede haber problemas personales que limiten de lograrlo verdaderamente. Aquí se puede pensar en la incertidumbre, de no sentir el reconocimiento, la soledad, la creencia que uno no es digno de construir una nueva vida para sí mismo. Al equilibrar el sistema familiar de donde vienes, papá, mamá, abuelo y abuela, ancestros, etcétera, o desde tu lugar en el sistema familiar, puedes dar forma a tu vida. Y las tomas de conciencia que emergen de las constelaciones familiares o individuales
pueden ser experimentadas como profundas y liberadoras. Y esto permite a la persona experimentar un cambio en los sentimientos o en el comportamiento. Recuerda que si pierdes el contacto con el silencio interior, pierdes el contacto contigo mismo. Cuando pierdes el contacto contigo mismo, te perderás en el mundo. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice Eckhart Tolle, ¿sí? Y una constelación individual de la familia lo podemos hacer con anclajes. Por ejemplo, con papel o muñecas representándolas. Y esto es lo que vamos a hacer en el próximo movimiento sistémico que llevaremos a cabo el día miércoles en punto de las 11 de la mañana. Estos anclajes van a funcionar como representantes para ciertas personas o conceptos. Puede ser, por ejemplo, la muerte o la vida, ¿sí? Los anclajes se ponen en el suelo o en la mesa, se observa la relación que existen entre sí. Esto crea un campo de información. Y este campo de información te va a empezar a mostrar los orígenes de los sentimientos o el comportamiento. Esto puede retroceder a varias generaciones atrás. Te facilito este proceso de sentir las representaciones, qué información se te puede estar haciendo visible a través de un movimiento sistémico. Hazlo. Si no quieres constelar, haz este movimiento sistémico. Está al alcance de tu mano. Lentamente se trabaja hacia una solución que hace fluir nuevamente la vida dentro de tu sistema familiar. Hoy en día, precisamente, muchas familias a nivel mundial están en duelo. Y están en duelo irreparable. Porque con esto de la pandemia perdieron a sus seres queridos. Y muchos no pudieron velarlos como debió de haber sido. Muchos se los entregaron ya cremados. Muchos no pudieron estar presentes. Muchos no pudieron despedirse de ellos. O el alma de el fallecido no se despidió de sus personas cercanas. Hay muchos duelos en el corazón. Y esto crea un ente a nivel colectivo humano. Entonces, te puedes imaginar cuánta tristeza, cuánta impotencia, cuánta angustia o desesperación puede haber dentro de ese colectivo humano, porque todavía el duelo está ahí, duele, está ahí la herida. Y como muchos no pudimos o no pudieron despedirse, es todavía más agudo esa impotencia. Entonces, no te pierdas este proceso. Construye el puente a la felicidad. Y solamente esto se logra cuando se toma a la pérdida y se asume lo perdido. También se puede pensar en constelar la vida o la muerte, su alma, su relación o la parte traumada y su parte saludable. O una constelación de despedida. Pero te recomiendo, comienza con lo primero. Entra al movimiento. Si eres una de esas personas que perdiste un ser querido, y aunque tú digas, es que ya lo superé, no, ahí está, ahí está. Y al rato ese duelo reprimido se va a representar en situaciones en la familia, en enfermedades o en los hijos. Mira, en realidad se puede constelar todo, ya que las constelaciones no te dicen qué hacer, sino ponen algo en el movimiento simplemente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a superar estos duelos? Bueno, aquí hay una tablita
que si tú puedes verla, te dice, puedes hacerlo de esta forma o también puedes ser expresando las emociones tal cual como se sienten, realizando el árbol genealógico desde el mismo momento en que se inicia su construcción. Eso ya te lo había dicho. Expresarte a través del arte, actividades conmemorativas como celebraciones, para recordar ese acontecimiento doloroso y contactar con las emociones y las sensaciones del momento. Escribiendo esas cartas a las personas fallecidas, en donde se les exprese lo que siempre se les quiso decir. Luego las puedes quemar con la sensación de que les llegó ese mensaje a ellos. Ponerte en contacto con el síntoma o la enfermedad que estás padeciendo y hablar con ella como que si fuera una persona. ¿Qué le digo? ¿Qué persona sería una enfermedad o síntoma? ¿Qué no le he dicho a esa persona? Llámalo así. Realizar una constelación familiar realmente ayuda a concientizar los duelos transgeneracionales. El duelo requiere de ciertas tareas. Y les puse esta imagen porque dice, solo el que ama es capaz de soltar. Y si tú hoy estás en duelo, tienes que soltar. El duelo requiere de estas tareas que necesitan su tiempo e implicación por nuestra parte para poder avanzar y recuperarnos adecuadamente de la pérdida. Y una de ellas es reconocer la pérdida, aceptar la dura realidad de que tu ser querido ha muerto, que no va a volver. Bueno, va a volver en otra representación, pero tal y como lo conociste, no. Desde la cabeza es fácil, ya sabes que está muerto, pero lo realmente difícil es aceptarlo con el corazón. Durante un tiempo no te lo vas a poder creer. Vas a esperarlo, vas a buscarlo, vas a pensar que es una pesadilla de la que vas a despertar. Antes o después llegará ese día en que vas a perder toda esperanza de recuperar a tu familiar, a tu amigo, a tu hermana, a tu hijo, a ese familiar, a ese trabajo, a esa relación. Pero será un momento muy doloroso, pero también necesario y liberador. Entonces tienes que expresar el dolor. Necesitas sentir el dolor y todas esas emociones que te podrían acompañar, como es rabia, tristeza, miedo, impotencia, soledad, culpa, que vas a experimentar dentro de este movimiento. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Es necesario, súper necesario. Para que salgas de este bucle, necesitas entrar en él y salir airosa, ¿sí? Y yo también te digo, aprende a vivir. Después de la muerte de un ser querido, la vida sigue con sus muchas actividades y exigencias, especialmente después del fallecimiento de una pareja. Tenemos que aprender a desempeñar tareas que antes hacía el fallecido, aprender a vivir solo o sola, aprender a tomar decisiones por uno mismo, aprender nuevas formas de relación con la familia o con los amigos. Pero podemos también crear un vínculo interior y volver a vivir. Llega un momento en que sabes que es necesario dejar atrás el dolor y el pasado. Recuerda, eso no quiere decir que olvides o que abandones. Comprende que el dolor no tiene que ser lo que nos mantiene unidos a nuestro ser querido. Y soltar el dolor. Que nuestro ser querido ocupe un lugar que le corresponde en nuestro corazón. Allí donde el amor que nos tuvimos está intacto para siempre y del que nos podemos sentir agradecidos por toda la enseñanza que trajo a mi vida. Mira, por último quiero decirte esto. Por último, quiero decirte
que el corazón herido cicatriza abriéndose a los demás. Date ese permiso para volver a ser feliz. Te lo mereces. Te lo mereces. Muchas gracias. Esta es mi aportación del día de hoy. Voy a dejar de grabar y empezamos. Si alguien quiere compartir algo o tiene alguna duda, adelante.